buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un grande privilegio estar entre ustedes en esta hermosa tarde para hablarles el tema la muerte de Jesús. En esta ocasión, en todos los países gentiles recuerdan ese momento de la muerte de un hombre, de la muerte de Jesús de Nazaret. Y para que tengamos un cuadro acerca de ese momento, acerca de ese día, leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27 y verso 45, que dice: luego que fue crucificado el Señor Jesús, a eso de las 9 de la mañana, dice que luego, desde las 12 del mediodía, dice que es la hora sexta, dice, y desde la hora de sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la mojó de vinagre y poniéndola en una caña la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hoy, este día, es un día en que se recuerda la muerte del hombre más grande que ha pisado esta tierra, del hombre más importante que ha pasado por esta tierra. Porque este hombre que murió en ese día que hoy recordamos, conforme a la Escritura, era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y algunas personas se han preguntado: ¿y por qué tenía que morir el Señor Jesús? ¿Por qué tenía que morir este hombre en la cruz del Calvario como un malhechor, cuando él era un hombre bueno, cuando él no merecía esa muerte? Muchas personas no comprenden que allí se estaba llevando a cabo una parte muy importante del programa divino. Muchas personas no comprenden que había llegado un tiempo muy importante en el ciclo divino y que era necesario que un hombre muriera en la forma en que murió el Señor Jesucristo, pero
que ningún hombre era digno para morir y para llevar a cabo ese programa divino conforme a como le exigía la ley divina. Por eso, la muerte del Señor Jesucristo es la muerte más importante de todo hombre que ha muerto sobre la tierra. Porque con su muerte, Él estaba llevando a cabo una parte muy importante del programa divino. La gente habían llegado al momento del ciclo divino de juicio y la gente en aquel tiempo no lo comprendía. La gente habían llegado al mismo ciclo que llegó el pueblo o la generación o la gente antediluviana en el tiempo de Noé. Aquella gente llegaron al ciclo divino del juicio divino, en donde Dios pide cuenta al hombre y en donde Dios juzga a todos los seres humanos y le trae el juicio de acuerdo a la sentencia de Dios. El pueblo antediluviano llegó a ese ciclo. Noé comenzó a anunciar que había llegado ese ciclo divino porque Dios se lo comunicó. Y también Dios le comunicó la forma para escapar del juicio divino, la cual era una forma muy, pero que muy sencilla, pero la única forma efectiva para aquel tiempo. La gente no comprendían, pero no importa que la gente entienda o no entiendan los ciclos divinos, el programa divino siempre sigue hacia adelante, no se puede detener, pero Él nunca hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Porque Dios no trae el mundo a juicio sin antes avisarle, sin antes traer la advertencia de el ciclo de juicio que ha llegado para la raza humana. Tenemos que entender también que hay ciclos divinos en los cuales vienen juicios divinos en términos mundiales, o sea, un ciclo de juicio divino mundial o universal. Pero también vienen juicios divinos, ciclos divinos de juicio para una nación, una ciudad o una persona. Todo eso lo tenemos nosotros que comprender para nosotros saber el tiempo que nosotros estamos viviendo. Los juicios divinos mundiales o universales vienen aproximadamente cada 2000 años. Pero en esos 2000 años, en medio de esos 2000 años, vienen etapas o edades de juicios divinos para algunas naciones, algunas ciudades, así como aconteció en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Era tiempo de juicio para esas ciudades, pero no de juicio divino universal. Ahora, en el tiempo de Noé, era tiempo de juicio divino universal. El ciclo de juicio era mundial.
Por eso vino el diluvio para destruir toda vida que había sobre la tierra. Pero Dios es un Dios tan amoroso que aunque haya llegado el ciclo de juicio divino, en donde Dios, en su corte divina, trae todos los datos correspondientes para ese juicio y juzga y declara la sentencia y dice que desciende a la tierra y verifica lo que él ha visto desde el cielo. Así fue en el día de Noé. Y en el día de Noé, Dios descendió a Noé, le habló, le dio a conocer cuál era la situación de la raza humana frente al trono de juicio divino. Le dio a conocer cuál era la sentencia del trono de juicio divino. Y le dio a conocer la única forma para escapar de ese juicio divino que vendría sobre la tierra. Las religiones no comprendían que había un día en el ciclo divino para el juicio divino. Creían que las cosas seguirían en la misma forma. La raza humana no ha comprendido estos ciclos divinos de juicios sobre una persona, un pueblo, una nación, un reino o el mundo entero. Pero, aunque no lo haya comprendido, con todo y eso la historia bíblica, la historia de la raza humana, habla de esos ciclos divinos, de esos juicios divinos, los cuales han venido sobre la raza humana. Ahí están en la historia de la raza humana. Por eso nosotros tenemos que comprender el tiempo que estamos viviendo y ver, recordar y tomar la lección de estas cosas que ocurrieron en el pasado. La raza humana, por causa de haberse multiplicado en la forma permisible, en la forma permisiva y no en la perfecta, por esa causa ha tenido tantos problemas en este planeta Tierra. Cuando Dios hizo al primer hombre, lo trajo de la eternidad. Estaba en Dios, en el Padre Celestial. Y de ahí Dios lo trajo, lo hizo o le dio un cuerpo en la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, la dimensión de la palabra, una dimensión que no es visible a la vista humana, pero que es tan real que hoy en día se le llama el paraíso, el lugar a donde van a morar los santos, los hijos de Dios que han vivido en esta tierra y han terminado su tiempo y mueren y pasan a ese mundo, a esa dimensión. La dimensión en donde poseen, en donde tienen un cuerpo espiritual, un cuerpo para el alma, un cuerpo en el cual pueden caminar, pueden reír,
pueden hablar con los demás, pueden oír, tienen sus sentidos activos. Ese lugar es el lugar en donde el Señor Jesucristo llevaría a cabo la creación de la casa o morada que Él dijo que iba a preparar para sus hijos. Pues Él dijo: voy pues a preparar lugar, morada para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todas estas cosas las dijo el Señor Jesucristo antes de morir. Ahora, luego, el Señor Jesucristo habló de otras cosas, tales como el que no nazca de nuevo, como le dijo a Nicodemo, no puede ver. Y también le dijo: no puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede ser hecho esto? ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Porque Nicodemo, siendo un creyente en la Escritura, siendo un creyente en las cosas de Dios, él quería, él deseaba y esperaba entrar al reino de Dios. Pero ahora Jesús le dice: no puedes entrar si primero no naces de nuevo. Y Nicodemo ya estaba avanzado en edad. Pues la preocupación seguramente de Nicodemo era entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo. Y si había muerto su madre, tenía tremendo problema él y todos aquellos que ya sus madres estaban muertas. Así es que él estaba muy preocupado y no comprendía, y Jesús le dice que eso no es de esa forma. Si te enseño cosas terrenas y no entiendes, ¿cómo será si te enseño las cosas celestiales? Si le habla en términos celestiales, menos iba a comprender. Pero Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento en otra dimensión. Le estaba hablando de nacer de nuevo en la dimensión en la cual Jesús había vivido antes de venir en carne humana a esta tierra. Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual, de un nuevo nacimiento en otra dimensión, en la sexta dimensión, para allí tener un cuerpo teofánico que le estuviera esperando para cuando muriese la persona, esa persona pudiera entrar a ese cuerpo y vivir en el paraíso, en esa sexta dimensión, y esperar hasta la resurrección de todos los muertos en Cristo. Y el nacimiento en esa forma era el nacimiento que Adán tenía que escoger allá en el principio, Adán y Eva, para todos los hijos que ellos iban a traer a esta tierra. Pero tomaron la vía del sexo para traer a los hijos aquí a la tierra. Y por esa causa, todos los seres humanos que han venido después
de Adán vienen para vivir temporariamente en cuerpos terrenales, porque vienen por la vía del pecado original. Allá en el huerto del Edén, la primera pareja cayó y escogieron la vía del sexo para traer a todos los hijos. Pero hay otra forma para traer hijos a esta tierra, la cual el Señor Jesucristo conoce. Adán no nació por la unión de un hombre y de una mujer. Eva tampoco nació así, sino que fue tomada del costado de Adán. Esto le muestra al ser humano que no hay solamente una forma para traer seres humanos a existencia, pero que esta otra forma que está vedada al ser humano, la conoce el Señor Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, no vino por la unión de un hombre y de una mujer. Vino por obra y gracia del Espíritu Santo, el cual formó en el vientre de María ese Hijo de Dios. Ahí en el vientre de María, ahí colocó la vida y se fue multiplicando célula sobre célula hasta que fue formado el cuerpo de Jesús. Y nació de aquella joven y virgen María, la cual es la mujer más bienaventurada, porque trajo a existencia el primer cuerpo que vino sin intervención del sexo, sin intervención de un hombre, el cual vino por obra divina. Eva, siendo la primera mujer, no trajo a existencia el primer hombre en esa forma, pero María trajo a su primer hijo, y al primer hombre que nació de mujer sin pecado lo trajo ella. Por eso es la mujer más grande y más importante que ha vivido y ha tenido ese privilegio, la cual amamos mucho, la cual tiene un lugar muy importante en el programa divino. Lo que Eva tenía que hacer no lo hizo, pero lo hizo otra mujer, lo hizo María. Por eso la promesa allá en el huerto del Edén fue que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente, al diablo lo heriría en la cabeza, la simiente de la mujer. O sea, un hijo que nacería en la tierra a través de una mujer
pero que sería un hijo que vendría sin la intervención de un hombre. Sería un hijo que vendría sin relación con el pecado, sin relación con la forma en que los seres humanos se multiplican en esta tierra. Un hijo, una simiente que vendría directamente de la sexta dimensión, de la dimensión de la teofanía, a esta dimensión, el cual sería Emmanuel, Dios con nosotros. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, el verbo. Y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era una persona venida de la eternidad, pasando de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios, a la sexta dimensión, a la dimensión de la teofanía, y de esa dimensión a la dimensión terrenal, a la dimensión de luz, tiempo y materia, a la dimensión en donde los seres humanos se encontraban presos y sin esperanza. La única esperanza de la raza humana era que aquellos tipos y figuras del Antiguo Testamento que le dio Dios a través de Moisés al pueblo hebreo se hicieran realidad, se hicieran carne humana para cumplir y para llevar a cabo la redención de la raza humana. Dios, en su amor infinito, diseñó un programa de redención para la raza humana, y lo mostró a la raza humana en tipos y figuras, en las leyes, ordenanzas y solemnidades que le dio al pueblo hebreo a través de Moisés, y también en el templo que le mostró a Moisés para que construyese en aquel tiempo. En el Antiguo Testamento, en todo esto que le dio Dios a Moisés para darlo al pueblo, Dios estaba mostrando su amor, su misericordia y su gran programa en favor de la raza humana. Estaba mostrando allí el programa de redención que Él llevaría a cabo para redimir, regresar a la raza humana a su posición original. Tenemos el caso o la solemnidad o fiesta de la Pascua, en donde se sacrificaba el cordero pascual, el cual el pueblo comía. Encontramos que esta gran fiesta o solemnidad la llevó a cabo el pueblo hebreo, la comenzó allá, la noche que iba a salir de Egipto, cuando Moisés los fue a sacar de la esclavitud, al cumplirse los 400 años que Dios le dijo a Abraham que estaría cautiva, que estaría en esclavitud la descendencia, la simiente de Abraham en una tierra extraña. El pueblo de Israel, la nación hebrea, estuvo en medio del pueblo de Egipto 400 años
en los cuales sirvió a ese imperio. Y al cumplirse los 400 años, el pueblo hebreo fue presionado más, fue maltratado, pero el pueblo hebreo clamó a Dios. El pueblo hebreo se encontraba en la cuarta generación y aquella gente y aquel imperio estaban viviendo la cuarta generación. La cuarta generación que dijo Dios que llegaría y en la cual Dios libertaría a su pueblo. Porque para todo hay tiempo. Había llegado el tiempo de la liberación del pueblo hebreo, pero también había llegado el tiempo del juicio divino para el imperio de Egipto y para las naciones de alrededor, para los amorreos, los heteos, los jebuseos y todas aquellas naciones de alrededor. En el ciclo divino era tiempo de juicio para aquellas naciones gentiles y tiempo de bendición para el pueblo de Dios. Tenemos que vigilar siempre eso, que siempre que llega el tiempo del juicio divino para la gente, para las naciones, también llega el tiempo de bendición para los hijos del reino de Dios. En aquel tiempo había llegado el ciclo divino grande para Egipto y para el pueblo de Israel. Para unos de bendición, para otros de juicio y maldición. Por eso Dios envió a Moisés para traer juicio divino, plagas, maldición al reino gentil de Egipto y también para las naciones gentiles de alrededor. Pero para traer también la bendición del cumplimiento de las promesas divinas para el pueblo de Israel que estaba en el tiempo señalado por Dios para la liberación, para el éxodo. Y ahora, cuando se llega el tiempo de la última plaga sobre el pueblo de Egipto, esa última plaga, la plaga de muerte sobre los primogénitos, esa plaga era tan grande que iba a tocar al pueblo hebreo también, si el pueblo hebreo en ese momento no tenía una señal para evitar ese juicio divino, porque había llegado el preciso momento de la última plaga. Había llegado el momento en que en el ciclo divino el juicio para la liberación del pueblo hebreo llegaba y tocaría al mismo pueblo hebreo si el pueblo hebreo no estaba apercibido. Pero Dios le dijo a Moisés que sacrificasen a un cordero y que su sangre la colocasen sobre el dintel y sobre los postes, o sea, sobre el marco de la puerta, por la parte exterior, y que el ángel de la muerte, cuando pasase, iba a ver la sangre y no iba a entrar a ese lugar. Porque Jehová, porque el Señor iba a visitar
toda la tierra en esa noche. Y a medianoche se iba a escuchar el clamor del pueblo, el clamor de cada hogar en donde el primogénito varón de la casa iba a morir. Pero siempre que Dios anuncia que viene el juicio divino, siempre usted encontrará que también Él anuncia la forma de escapar de ese juicio divino. La única forma para escapar al primogénito de ese juicio divino era la sangre del Cordero Pascual sobre el dintel de cada casa. Esa sería una noche muy importante para todo el pueblo hebreo. Ese sería un día muy importante. Por eso Dios le dijo que esa noche y ese día sería inolvidable y lo guardarían todos los años de generación en generación. Y que sería ese día el primer día del año. Y ese mes sería el primer mes del año. O sea, ese mes sería el primer mes del año. Y el día 14 de ese primer mes del año llevarían a cabo la Pascua de Jehová, la Pascua del Señor, en memoria, en recuerdo de la liberación del pueblo hebreo. Todo eso ocurrió en aquel tiempo. Todo eso ocurrió en el tiempo del ciclo de juicio divino sobre el reino de los gentiles de aquel tiempo, y también de bendición divina sobre el pueblo de Dios que tenía las promesas de Dios para ese tiempo, las cuales les fueron cumplidas, y para el cual Dios les envió el ministerio de Moisés por primera vez. Ahora, en el tiempo del Señor Jesucristo, nuevamente llegó ese ciclo divino, el cual la gente no comprendía. Pero entre el tiempo de Noé y el tiempo de Jesús, hubo tiempo de juicios sobre algunas naciones, sobre algunos pueblos, algunas ciudades, pero cuando llegó el tiempo de Jesús, era tiempo de juicio divino universal, mundial. Pero la gente de ese tiempo, los teólogos de ese tiempo, los ministros de ese tiempo, las religiones de ese tiempo, los gobiernos de ese tiempo, no entendían eso. Porque así como están más altos los cielos que la tierra, están más altos los pensamientos de Dios que los pensamientos de los seres humanos. Y así también son más altos los caminos de Dios que los caminos de los seres humanos. En el tiempo en que apareció Jesús, en el ciclo divino, se había llegado al tiempo del juicio divino. Y era un juicio divino mundial. Pero la religión de aquel tiempo, la religión del pueblo hebreo,
la religión hebrea no comprendía ese tiempo, porque estaba encubierto de sus ojos, estaba encubierto de la inteligencia humana, porque dice la Biblia que Dios prende al sabio en su propia sabiduría. Por lo tanto, los sabios de aquel tiempo, los llamados entendidos de aquel tiempo, no entendían. Pero Dios no envía juicio al mundo sin antes avisar. Dios no hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Jesús había aparecido en el tiempo más importante de aquella generación. Había aparecido en el tiempo más importante de la raza humana. Pero la misma raza humana no lo comprendía. Y aún a los suyos vino, y los suyos no lo comprendieron. No sabían el por qué estaba ese hombre tan raro sobre la tierra, el cual en una ocasión dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. Hablaba en una forma que no podía ser entendida por la mentalidad humana. En otra ocasión dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Tampoco eso podía ser entendido por la mentalidad humana. También dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Eso tampoco nadie lo podía entender. Muchas de las cosas que él dijo no podían ser entendidas por la mentalidad humana, pero eran cosas que estaban en la mente de Dios, las cuales pasaron a Jesús de Nazaret para él poderlas realizar, poderlas materializar y traer un beneficio grande para la raza humana. Él dijo en una ocasión: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Mas si muere, mucho fruto traerá. Él era el único que comprendía en aquel tiempo el ciclo divino que estaba moviéndose en el programa de Dios. Pero ni las religiones, con sus líderes religiosos, con todos sus doctorados en divinidad, en teología y en todas las especialidades que tenía la religión hebrea, con todo y eso no sabían el ciclo divino en que se encontraban en esos días, ni aún el sumo sacerdote, que se suponía que supiera el tiempo que se estaba viviendo en el programa de Dios. Pero así son las cosas con los seres humanos, que cuando más se necesita que la raza humana sepa la hora que está viviendo, no lo sabe, y los que se suponen
que lo sepan para que lo den a conocer a la gente, tampoco lo saben. Se esperaba que los sacerdotes, los escribas, los fariseos y el sumo sacerdote supieran el tiempo exacto en que el Mesías tenía que aparecer sobre la tierra y que llevaran al pueblo a el lugar exacto en donde el Mesías iba a nacer. Pero nació y ni lo visitaron. Ni el sumo sacerdote supo que había nacido. Creció entre ellos y ni sabían que ese era el Mesías. Y cuando llegó el momento exacto de la semana número 70 del profeta Daniel, él comenzó su ministerio allá, siendo bautizado por Juan el Bautista, y ni sabían en aquel tiempo la religión del pueblo hebreo que había comenzado la semana 70, donde el Mesías profeta estaba comenzando su ministerio. Pero Dios no hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Sobre la tierra había un hombre llamado Juan el Bautista, que bautizó al Mesías prometido para aquellos días, y dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí estaba comenzando el ministerio de Jesús de Nazaret. Allí estaba comenzando la semana 70 del profeta Daniel. Y Juan el Bautista, un profeta, recibió esa revelación y la comunicó inmediatamente al pueblo que le estaba escuchando. Y Jesús comenzó su ministerio. Tuvo un ministerio de 3 años y medio, que es la primera mitad de la semana número 70 del profeta Daniel. Y decía el profeta Daniel: y a la mitad de la semana 70 se quitará la vida al Mesías, y no por sí mismo, no que él se vaya a matar, sino que lo van a matar. Le van a quitar la vida al Mesías. Se estaba viviendo en la semana número 70, se estaba viviendo en el tiempo del ciclo del juicio divino sobre la raza humana. La raza humana, sin saberlo, estaba juzgada y condenada, pues Dios había enviado a Juan el Bautista, a través del cual le había dicho a la raza humana: el hacha está puesta sobre la raíz de todos los árboles, y el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y Jesús había hablado también del juicio sobre la raza humana. Había hablado del tiempo de juicio en que estaban viviendo. Y la humanidad no lo sabía. Las religiones de aquel tiempo tampoco lo sabían y tampoco lo enseñaban. Pero Juan el Bautista lo había enseñado. Jesús de Nazaret también lo había enseñado. Pero las religiones de aquel tiempo, sus líderes, nada sabían de ese ciclo divino. Pero Jesús sí lo sabía. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo
queda. Porque el juicio divino vendría en aquellos días sobre la humanidad. Aquel día de la Pascua del pueblo hebreo llegaría, así como vino sobre el pueblo de Egipto el juicio de la muerte sobre los primogénitos, vendría sobre la raza humana la muerte en aquel día de la Pascua hebrea, y sería raído de sobre la faz de la tierra el ser humano que había venido a la tierra a través de la unión de un hombre y de una mujer. Y solo quedaría viviendo sobre la tierra un solo hombre que no había venido por la unión de un hombre y de una mujer. Por eso él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Él solo era el único que podía escapar del juicio divino. Él podía caminar sobre las olas de la mar. Él podía escapar del juicio divino en la forma que él quisiera escapar en aquellos días. Él dijo que los ángeles le servían cuando estuvo ayunando en el desierto por 40 días y 40 noches. Dice que era tentado del diablo, pero que los ángeles le servían. Los ángeles le servían. Si el juicio divino venía sobre la humanidad en aquellos días, él solo quedaba. O sea, para la raza humana, para la continuación de la raza humana, estaba y dependía la muerte. La muerte estaba en juego, y era o la muerte de la humanidad completa, y seguía viviendo el Señor Jesucristo por toda la eternidad, o la muerte del Señor Jesucristo y seguía viviendo la humanidad. Si el grano de trigo, si Jesucristo no moría, solo él quedaba. La raza humana tenía que morir. Todos los que habían venido a través de la unión de un hombre y de una mujer tenían que morir en ese tiempo. Tenían que morir en el tiempo señalado del juicio divino sobre la humanidad. Jesús lo sabía. Jesús es profeta. Es el Dios profeta o el Dios de los profetas. Oh, el profeta de todos los profetas. Por lo tanto, Jesús, sabiendo el momento grande al cual había llegado la humanidad, en el huerto del Getsemaní, en donde la situación estaba en peligro y en contra de la humanidad, cuando Jesús dijo: pasa de mí esta copa. Si la pasaba, o sea, pasar aquella copa
era pasar la muerte, echarla a un lado sin Jesús, tener que morir. Si la muerte no tocaba a Jesús, si pasaba esa copa sin beberla, entonces la humanidad tenía que beber esa copa. En palabras más claras, era o la bebía o la tomaba Jesús, o la tomaba entonces automáticamente la humanidad. Porque se había llegado a la hora de la muerte. Así como se llegó en Egipto a la hora de la muerte. Era la medianoche para Egipto, la medianoche de la muerte. Y para la raza humana se había llegado a esa hora también. A la hora de la medianoche, la hora más oscura de la humanidad. No la hora de la medianoche en lo literal, sino en lo espiritual. Pero Jesús lo sabía. Jesús por 2 ocasiones preguntó y deseó, si era posible, no pasar por la muerte. Si no era necesario morir, pues nadie quiere morir. Pero él vio que era necesario morir. Él vio todo lo que significaba si él no moría. Él vio que entonces la humanidad iba a morir. E iban todos directamente para la tierra. Y todos eran merecedores de la muerte. Y entonces no había esperanza para ellos resucitar. Todo entonces estaría perdido para la humanidad. Tendría entonces que Jesús comenzar una nueva raza él solo. Pero el programa de Dios no era en esa forma. El programa de Dios era que uno tenía que morir por la humanidad. A la mente de Jesús llegó toda escritura que hablaban acerca del Mesías y acerca de la muerte del Mesías. Dios trajo a su mente todas esas escrituras y fueron entendidas por Jesús. Y él entonces comprendió que no podía evadir la muerte, aunque sí podía, si él quería, pero si no moría, todos entonces tenían que morir. El pueblo hebreo estaba ciego a lo que era y quién era el Mesías. Pensaron que aquel Jesús de Nazaret era un impostor. Pensaron que era Beelzebú o que estaba ungido por Beelzebú. Pensaron que todos los milagros que hacía los haría o los hacía por el dedo de Beelzebú. Pensaron que hacía todo y era el enviado del príncipe de los demonios, pero era el príncipe de paz. También habían confundido a Noé miles de años atrás. No creyeron que Noé era el profeta de Dios.
cuando confundieron a Jesús y no lo recibieron y pidieron su muerte, pidieron que fuera crucificado, todo eso ya Dios lo había visto y todo eso estaba en el programa divino, porque era necesario que un hombre que en la tierra existiera y que fuese sin pecado, muriese por la humanidad. Y ese era Jesús de Nazaret. Él lo sabía. Por eso él decía: Hijo de Dios yo soy. Mi Padre está en el cielo. Del cielo yo he descendido. Y he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que lo envió era que Él pusiera su vida por los seres humanos, para que el ser humano, la raza humana, no muriese en aquellos días. Por eso Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él dijo: mas hágase conforme a tu voluntad. Si no se puede pasar esta copa sin yo tomarla, sin yo beberla, hágase conforme a tu voluntad. La beberé, moriré. Y se entregó a la muerte. Ahí en el Getsemaní, el pecado de todo ser humano, el pecado de la raza humana vino, cayó sobre Él, porque Él, siendo eterno, habiendo venido sin pecado, no podía morir, porque la muerte es la paga del pecado. Por eso en el Getsemaní se hizo mortal cuando el pecado de la humanidad vino sobre Él, cuando Él aceptó tomar, beber la copa de la muerte. Él allí tomó el pecado de todos los seres humanos y se hizo mortal. Por eso ni lo conocían algunas personas cuando le vinieron a tomar preso. Y Él les dijo: yo soy. Encontramos que de ahí en adelante podían hacer con Jesús todo lo que quisieran hacer de acuerdo a lo que estaba escrito que harían en Él. Se burlaron de Él, le abofetearon, le trataron mal, le vituperaron, hablaron cosas de Él, le insultaron, le juzgaron y le preguntaron cosas en las cuales si Él contestaba, entonces le condenaban, buscando ocasión, motivo para declararle digno de muerte. Y le preguntó el sumo sacerdote si era el Mesías, el Rey de los judíos, si era el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para decir: ha blasfemado, es digno de juicio, es digno de muerte. Él les dijo: tú lo has dicho. Él
reconoció y aceptó y dio testimonio de que él era el Hijo de Dios. Y por decirles la verdad, le condenaron. Pero él sabía que al decir eso, le iban a condenar. Pero él ya había dicho que iba a tomar la copa. Él la iba a tomar y él sabía lo que él debía hablar para que se hiciese posible lo que estaba escrito acerca de él. Él sabía que aunque era duro para él, aquello por lo cual él iba a pasar sería de grande beneficio, sería motivo de alegría para todos los seres humanos. Por eso, aunque él entró a una etapa de sufrimiento, él sabía cuál era el beneficio para los seres humanos. Por eso él siguió hacia adelante en esa etapa hasta llegar a la muerte. Le condenaron cuando reconoció que era hijo de Dios. El sumo sacerdote, que debió haberle dicho al pueblo: he aquí el Mesías que estamos esperando, he aquí el profeta de Dios del cual habló Moisés, que enviaría a nosotros y pondría su palabra en su boca, y del cual dijo: el que no lo escuche será desarraigado del pueblo. He aquí el hombre de Dios para este tiempo. ¿Saben lo que dijo? Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad hay de seguir escuchándolo? Ha blasfemado, es digno de muerte. Le condenó a muerte el sumo sacerdote sin saber que estaba condenando a muerte al príncipe de la vida, al príncipe de paz. Israel estaba ciego desde el sumo sacerdote hasta abajo, exceptuando a los discípulos que tenían un poco de visión que habían recibido a través de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret, pero que tampoco lo entendían todo. Israel estaba en la hora más difícil, pero era la hora más importante en el programa divino. Era la hora en que un hombre que había venido a esta tierra desde el cielo y que había venido a esta tierra para visitar a la raza humana y morir por la raza humana, tomando el pecado de los seres humanos para que la raza humana no pereciera en aquellos días. Ese hombre, conocido en la historia bíblica por el nombre de Jesús de Nazaret, estaba llegando a la hora para la cual había venido, a la hora de dar su vida por los seres humanos. La gente no comprendía por qué tenía que morir Jesús de Nazaret. Los discípulos ni lo comprendían, ni querían tampoco que él muriera. Pues Pedro, cuando vinieron a buscar a Jesús preso, le tumbó la oreja al siervo allá de un líder religioso. Pero Jesús sabía que debía morir.
Jesús sabía que el grano de trigo tenía que caer en tierra y morir. ¿Para qué? Para traer mucho fruto, para poder hacer posible una gran obra divina que estaba más adelante. Él tenía que morir, o si no, los seres humanos todos morían en esos días. Porque era el ciclo del juicio divino sobre la raza humana. La única forma para la raza humana escapar de ese ciclo divino era que voluntariamente, por el libre albedrío que tenía Jesús de Nazaret, él mismo dijera: yo moriré por la humanidad, por el ser humano, por todos los hijos del reino de Dios. Él dijo que pondría su vida por sus amigos. Él es un verdadero amigo. Él es nuestro amigo fiel. Evitó que el ser humano desapareciera de sobre la faz de la tierra. Por esa causa estamos nosotros aquí. Estamos nosotros vivos porque Él murió aproximadamente 2000 años atrás. La muerte del Señor Jesús representa la vida nuestra. El sumo sacerdote dijo: es necesario que un hombre muera y no que toda la nación se pierda. Él lo dijo sin saber lo que decía, porque él lo estaba diciendo basado en que era mejor que Jesús muriera y no que fuera a contaminar, a contagiar con aquella doctrina a toda la nación, porque estaba avanzando cada día más y tenían que pararlo para que toda la gente no fuera contagiada con la enseñanza de Jesús y fueran a dejar la religión de aquel tiempo, fueran a dejar las sinagogas, fueran a dejar a los ministros de aquel tiempo y al sumo sacerdote sin gente en aquel tiempo, y todos fueran a seguir a Jesús de Nazaret y a los discípulos de Jesús. Pensaban que la religión con las sectas religiosas de aquel tiempo se iban a quedar vacías y todos se iban a ir con Jesús de Nazaret. Y sus discípulos iban a ser entonces los ministros de la nueva secta religiosa que Jesús quería fundar. Así pensaban en aquellos días. Pero el plan, el programa del Señor era más grande de lo que ellos pensaban. Y era tan grande que era en beneficio para la raza humana. Ahora, vean ustedes, el sumo sacerdote podía decir: yo tenía razón en que si no parábamos a Jesús, si no lo matábamos, se iban a ir tras de él. Años después o días después podían decir: miren ustedes, se están yendo tras los discípulos de Jesús porque ellos dicen que Él ha resucitado. Imagínense, si lo hubiéramos dejado vivo, lo tendrían vivo entre ellos y toda la gente estarían con Jesús. Por lo menos lo matamos y
solamente son los discípulos los que están hablando esas cosas. Pero él pensó que tenía razón. Así sucede siempre. La gente, cuando no pueden ver el programa que Dios tiene para el tiempo en que Dios lo está llevando a cabo, creen que tienen razón en rechazar ese programa. Allá lo estaban rechazando, rechazaron a Jesús, pidieron su muerte y dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Ellos se hicieron responsables por la muerte del Señor. Ellos pidieron la responsabilidad sobre ellos. Ahora, lo más importante de todo es por qué y para qué murió el Señor. Él murió porque si Él no moría, todos los seres humanos tenían que morir en esos días. Y Él murió para redimir al ser humano, para regresar al ser humano a la eternidad, a Dios, a su lugar original. Por eso fue necesaria la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no es la muerte de cualquier hombre, sino que es la muerte de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ellos mataron el cuerpo y con su sangre pagó el precio de la redención. Y por su sangre hemos sido lavados, limpiados de todo pecado. La muerte de Jesús ha hecho posible la eliminación del pecado del mundo. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a ocupar el lugar del Cordero Pascual, el cual se sacrificaba, el cual se mataba aquel día de la Pascua, el cual estaba representando a Jesús en cada año que sacrificaban, que mataban al Cordero Pascual en cada lugar. Ahora el Cordero Pascual vino a ser el Señor Jesucristo para todas las familias de la tierra, para todas las naciones, no solo para las familias de Israel que mataban un Cordero Pascual, sino para todas las familias de la tierra. Ese es nuestro Cordero Pascual en la Pascua del Señor, en el ciclo de la Pascua divina. Gracias a Dios que 2000 años aproximadamente atrás apareció Jesús de Nazaret en la escena terrenal entre los seres humanos,
en la trayectoria de la raza humana para intervenir en la historia de la raza humana, para que la historia de la raza humana pudiera continuar hacia adelante. Tenemos 2000 años de historia de la raza humana, gracias al Señor Jesucristo que murió 2000 años atrás. Si no, la historia de la raza humana hubiera terminado en aquellos días y no habría persona para leer esa historia de aquella generación. Solamente el Señor Jesucristo podía leer la historia de la raza humana de aquel tiempo hacia atrás y decir: y apareció en medio de la raza humana en su trayectoria, en el tiempo final, en la generación final de la raza humana, un hombre llamado Jesús, el cual no murió porque no había venido a la tierra como los demás hombres, y después decir: pero que yo pude haber hecho algo por ellos, porque estaba en mi mano morir para que ellos no murieran y resucitar de nuevo, porque yo podía poner mi vida y después volverla a tomar, siendo eterno y siendo sin pecado. Y él entonces tendría de allí en adelante no más historia de la raza humana, sino la historia de solo un hombre que estaría triste, llorando por aquella humanidad que un día pudo salvar, que pudo redimir y no redimió. Así es que si Él no pone su vida como la puso por usted y por mí y por toda la raza humana, Él no tendría alegría de allá hacia acá, sino tristeza y dolor. Pues la muerte del Señor Jesucristo, con los sufrimientos que tuvo, luego ha obrado para alegría y felicidad de Él y de nosotros. Pues las personas pueden tener alegría y felicidad si pueden traerle alegría y felicidad a los que les rodean, a su semejante, a los seres que ama. Si no les puede traer alegría y felicidad, no puede tener alegría y felicidad al verlos y pensar en ellos. Por lo tanto, la muerte del Señor Jesucristo, aunque en aquellos días fue la cosa más horrenda que se llevó a cabo, porque fue hecha a un hombre sin pecado, a un hombre que no le hizo mal a nadie, a uno perfecto, al que de tal manera amó a la humanidad. Con todo y eso, la muerte del Señor Jesucristo ha venido a ser el acto más noble llevado a cabo por un ser humano en favor de la raza humana. Nadie más pudo
ni puede en nuestro tiempo, ni podrá en el futuro morir por la humanidad, como lo hizo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la muerte del Señor Jesús, mirándola desde el lado positivo, es la cosa más grande y más gloriosa llevada a cabo por un hombre en beneficio del ser humano. Pero también, viéndola desde el punto de vista político, social, religioso y jurídico, fue el crimen más grande que una nación y un gobierno ha cometido contra un ser humano inocente. Por lo tanto, el juicio que corresponde a un crimen como ese tiene su paga, de la cual hablaremos en otra ocasión. Pues el pueblo hebreo pidió que su sangre fuera sobre ellos. Allí en Jerusalén pidieron eso. Y el imperio de los gentiles, el reino de los gentiles, ejecutó la muerte del Señor, por lo cual tendrá también su pago, su recompensa, su retribución. Pero todos los que reciben la muerte del Señor Jesucristo como la muerte del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que lo limpia de todo pecado con su sangre, son las personas más felices, son las personas que pueden ver en una forma positiva las cosas que ocurren a los enviados de Dios, y principalmente a Jesús, el enviado, el ungido, el Mesías prometido para el pueblo hebreo 2000 años atrás. Eso es la muerte del Señor Jesús. Podemos ver lo que significa para la raza humana. Podemos ver lo que significa para Él. Para Él significa que tendrá a todos los hijos del reino de Dios junto a Él por toda la eternidad. Y que serán herederos de Dios y coherederos con Él para disfrutar de toda esa herencia por toda la eternidad, y que reinarán con Él por 1000 años y por toda la eternidad. Todo eso tiene que ver y está en los beneficios de la muerte del Señor Jesús. La muerte de Jesús. Él murió por usted y por mí, para que usted y yo no tuviéramos que morir. Podemos ver lo bueno, lo amoroso que es el Señor Jesucristo con el ser humano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y nunca olviden la muerte de Jesús. Mañana hablaremos
sobre y de la sepultura de Jesús. Que pasen todos muy, pero que muy buenas tardes.